Saludos, soy Jorge Escobar y voy a hacer una leve explicación de lo que estoy realizando en Java. Es un proyecto para gestionar la nómina de una empresa de construcción. Entonces, lo que están viendo en este momento es el menú principal, muy sencillo, son 4 botones. Cada uno de ellos va a abrir un formulario que se conecta a través de internet hacia la fuente de datos que se encuentra en la nube. Vamos a empezar con el botón empleados. El formulario de empleados es uno de los, entre comillas, más complejos de todos, porque pues se tiene que manejar mucha información, pero la estoy agrupando aquí. En datos personales están los campos para ingresar nombres, para ingresar apellidos paternos, maternos, un teléfono y un celular y un cuadro grande para la dirección. En la siguiente pestaña tenemos pues los datos para el número de seguro social, CUR, RFC, número de tarjeta, etcétera. También agrego aquí un campo numérico para ingresar el sueldo semanal, fecha de inicio del empleado, fecha final del empleado. Arriba se maneja un cuadro que cuando lo activo me dice si el empleado está trabajando por destajo. Y si está trabajando por destajo, las partes de abajo se habilitan para insertar qué tipo de trabajo está realizando. Y M avanzado realmente no sé qué significa, pero pues ya lo voy a discutir después con el cliente. En la parte de abajo podemos ver este cuadro. El cuadro es el que cuando se conecte a la base de datos, va a mostrar la lista de empleados. Y la intención es que cuando yo elija un renglón, ¿sí? Me va a mostrar toda la información de ese empleado, tanto en la tabla, en forma de tabla tipo Excel, como aquí en el formulario con todos sus datos. Si arriba nos fijamos, tenemos una barra de herramientas que nos sirve para manejar datos en la tabla, de aquí abajo. Con estos botones se pretende que yo pueda navegar más fácilmente ahora sí que en los resultados de la tabla. Anterior, siguiente, todavía no tienen la funcionalidad, pero es la intención. Último y primer elemento de la tabla, ¿sí? Más adelante se considera que haya un botón para buscar, pero bueno. El menú principal de arriba todavía no tiene la funcionalidad, pero se pretende que cuando yo dé un clic en el botón inserta, se limpien todos los campos y se habiliten para insertar datos. Una vez que el usuario inserta los datos, vamos a meter unos datos de ejemplo, basura. Podemos insertar pues datos de prueba. Este cuadro combinado esta lista se va a llenar con la lista de cargos, o mejor dicho, de posiciones o la actividad principal que vaya a hacer este empleado. Su sueldo semanal, ¿sí? Fecha de inicio de elaboración que va a empezar a elaborar el empleado y la fecha final en caso de que tenga. Probablemente yo voy a agregar aquí un cuadrito como para indicar si ya terminó de elaborar con la empresa o no. Igual acá no se llena en estos campos para saber si trabaja por destajo, y si lo hace, pues que se pueda habilitar esto para que se capturen los datos. Básicamente hace la mecánica de este formulario de empleados. En el botón actualiza es muy sencillo. Si yo presiono botón actualiza, estos cambios se habilitan para la edición. Si yo hago una modificación, estos dos botones se van a habilitar después de presionar actualiza. Una vez que yo hago mis modificaciones, presiono el botón guardar y los cambios se almacenan en la base de datos, ¿sí? Tanto para esta pestaña como para las demás en las que yo haya hecho cambios. Refrescar es muy simple, teniendo en cuenta que es una base de datos hospedada en la nube. Se considera que uno o más usuarios puedan estar trabajando sobre los mismos datos al mismo tiempo. Entonces, si se presiona refrescar, se refresca la lista de empleados, y en caso de que alguien más esté actualizando esta lista o esté ingresando datos, pues se va a empezar a reflejar aquí, ¿no? Es lo que se pretende que sea trabajo colaborativo. El botón borrar es muy sencillo. Elijo yo un renglón, presiono borrar y me va a aparecer una pregunta de si deseo realmente borrar el empleado. En caso de no, pues lo doy cancelar. En caso de sí, le doy afirmativo.
y el botón salir que cierra nada más el formulario. ¿Sí? Lo puedo volver a abrir en cualquier momento y me debe de conectar a la base de datos. El formulario de obras, pues es muy sencillo también. Tiene un menú similar al anterior. Igual, unos botones de navegación para esta parte. Y aquí solamente voy a ingresar el nombre de las obras, una abreviación. Y esto va a ser utilizado para asignar empleados a estas obras en las que van a laborar. ¿Sí? La lista de obras completa va a aparecer en esta tabla aquí abajo. Y en el lado derecho vamos a empezar a asignar a los empleados. Esta lista de acá se va a llenar. Este campo combinado o esta lista se llena con la lista de empleados que ya se dieron de alta en el formulario empleados, que es este. Aquí primero se dan de alta, ya que se dieron de alta acá, ya se pueden utilizar aquí en este cuadro. Elijo yo un empleado y presiono el botón más para agregarlo a la lista de empleados asignados a este proyecto o a esta obra. Si yo deseo eliminar uno o más empleados, los elijo y presiono el botón menos y los desasigno de esta obra en particular, pero siguen existiendo en el catálogo de empleados aquí. ¿Sí? Entonces es un funcionamiento que pretende ser muy simple. Igual se puede insertar, estos comandos van a ser para la parte de la obra. Se inserta una obra nueva, se actualiza una obra y se puede borrar una obra. ¿Sí? Ahora, refrescar, pues simplemente refresca esta lista. Sospecho que voy a necesitar colocar aquí fecha de inicio y fecha de término de la obra, pero yo creo que eso lo voy a hacer después cuando empiece a trabajar en el proyecto para gestionar las obras en sí. Esto realmente es un catálogo hasta este punto, pero cuando se empiece a producir el proyecto de obras, que es un proyecto completo en sí, pues ya se va a sustituir esta parte, ¿no? Por algo más complejo o más completo. Igual borra las obras. El último catálogo, o mejor dicho, formulario que tengo preparado es el de asistencias. Pues no tiene tantos controles porque pues el funcionamiento va a ser muy sencillo. De las obras que ya di de alta en este formulario obras, que es este de acá, van a aparecer aquí en esta lista. Elijo una obra y elijo, aquí escribo una fecha, digamos la fecha actual, que sería 17 de noviembre del 2014. Y ya que tengo yo la fecha y la obra elegida, en este cuadro o en esta tabla me van a aparecer la lista de los empleados asignados a esa obra en la primera columna. Y en las subsiguientes columnas van a estar cada una de las fechas en las que se supone deberían estar trabajando durante una semana. Entonces, dentro de cada una de las celdas, o sea, no de la primera columna, pero de la segunda en adelante, va a haber nada más un checkbox o lo que sería un cuadrito de palomita. Y si está checado ese cuadrito con paloma, entonces quiere decir que sí fue en este día en particular. Y si no, pues no fue. Así de sencillo. Como tengo aquí una fecha de asistencia, puede ser así y puede ser una sola lista si yo elijo una fecha en particular, que me muestre nada más la lista de esa fecha. O puedo simplemente poner fecha de asistencia inicial, fecha de asistencia final, y que este cuadro se vaya llenando por las fechas entre esas dos fechas, ¿no? Entonces puede ser otra propuesta de solución. Cabe recordar que todo esto que están viendo no es definitivo. Todo va a recibir cambios, ¿sí? Y especialmente cuando se empiece a llegar a la parte de conectar los formularios con la base de datos. Pero hasta el momento eso es lo que llevo avanzado, ¿sí? Por lo menos hasta el día de hoy, que es 17 de noviembre del 2014 a las 11:01 de la noche. El formulario de nóminas todavía está en construcción. Todavía no tengo lista una versión operativa, pero se está trabajando en esto. Y pues aquí tengo nada más un menú que básicamente funciona igual que los botones, pero en presentación menú. ¿Sí? Probablemente sea un poco redundante, pero algunas personas prefieren ver un menú aquí, ¿no?
y el botón salir que pues cierra la aplicación. Bueno, eso es todo por el momento y eh, seguiré actualizando con videos los avances del proyecto por lo menos una vez a la semana. Gracias.